Hola a todos. Es mi deseo que cada uno de ustedes se encuentren muy bien en medio de esta situación que todos conocemos ya acerca del coronavirus COVID-19. Este video es nada más es para tratar de llevar a la conciencia cómo este virus puede crecer de una manera exorbitante, exponencial, si no tomamos las medidas correctivas y preventivas del caso. Por ello he utilizado un pequeño modelo matemático que pude eh, sacar, y es lo que quiero presentar el día de hoy para hacer una aproximación nada más. A día de hoy nosotros conocemos los casos de coronavirus, que son 338.225, y gracias a Dios con 96.958 personas que se han ido recuperando. En estas dos gráficas quiero mostrar la cantidad de personas que han fallecido y los casos de contagiados, cómo han crecido de manera exponencial. Si podemos ver esta curva, cómo esta curva se comporta, es estrictamente exponencial. ¿Qué significa exponencial? Pues que no tiene un orden específico, que no sigue una norma específica, sino que cada vez va creciendo de una manera no tan lineal, o mejor dicho, no lineal. Y más adelante lo veremos en un ejemplo. Hoy, 22 de marzo, mi país, Ecuador, tiene 22 casos confirmados. Y como vemos en el mapa adjunto, por decir, todo el mundo, salvo poquísimas excepciones, ya tienen esta enfermedad. Ecuador es uno de esos países que tiene una alta cifra de contagiados. Tiene 789. Y es una lástima porque, si bien es cierta, es una enfermedad que se puede controlar, pero lastimosamente las personas no quieren entender, no quieren acatar órdenes de los superiores. Para este ejemplo, ¿cuáles son los factores para estimar la propagación? Aquí hay algunas preguntas que propongo. La primera es ¿cuánto te expones? La segunda es ¿cuántos contagiados hay el día de hoy? La tercera es cuántas personas se han recuperado, y la cuarta es cuántas personas han fallecido. Esos factores los he puesto en una ecuación, en un modelo matemático, y da la siguiente ecuación. Si nosotros queremos sacar el número de contagiados en un día m, eso va a ser igual a una constante k por el número de contagiados en el día n, en el día actual, menos la cantidad de recuperados, de personas que se han recuperado, la cantidad de personas que han fallecido, etc. Ese valor K está medio difuso, así que ya mismo lo vamos a tratar de comprender. Es más, ahorita mismo el valor de K responde a la pregunta de cuánto te expones y pertenece a un factor probabilístico. Dicho de otra palabra, en otros términos, define el nivel de exposición respecto al virus. Es decir, es un factor en el cual se mide si tú vas a un X o Y lugar, cuánta probabilidad existe de que te contagies. Y esa probabilidad evidentemente va a subir o bajar dependiendo del lugar donde te encuentres, de la región donde te encuentres, del número de personas que se encuentren en ese lugar, del número de exposición, el nivel de exposición que tú tienes con respecto a otras personas, etc. Y una constante R que va a ser el número una variable, mejor dicho, R, que va a ser el número de personas que se recuperan y o el número de personas que han fallecido. Para el modelo que yo propongo no voy a tomar en cuenta
Esa R no es un modelo exacto, sino que solamente quiero estimar. Quiero volver acá. Según la fuente de Crisis Response, en este journal nos mencionan lo siguiente, lo que tengo subrayado. Dice, se calcula que cada persona infectada le pasa el virus a otras 2 o 3 personas. O sea, cada persona infectada tiene el potencial mínimo de infectar a 2. Mínimo. Si tomamos en cuenta eso, podemos decir que parece poquito, ¿verdad? Pero vamos a ver que no. He puesto aquí esta tabla y la he tomado del universo. He cogido las noticias y he podido verificar los casos. Por ejemplo, en el día 1, en el 29 de febrero, obviamente fue el primer caso donde se pudo constatar una persona con coronavirus. Luego el 4 de marzo hubieron 10 personas, el 9 de marzo hubieron 15 personas y así mismo tengo 13 muestras. Podemos ver el día 20 de marzo 367, el 21 de marzo 532 y el día de hoy, el último reporte fue 789. Tomado de los datos que el gobierno otorga. Ahora bien, ¿se acuerdan la ecuación anterior? Esta de acá. Esta. La voy a reducir. Este R no lo vamos a tomar en cuenta para este modelo, ¿verdad? No quiero exactitud. Tampoco busco eso. Pero básicamente lo que tengo acá arriba es C, que representa la variable de los contagiados. Y porque ese subíndice M más 1 significa que son los contagiados en el día siguiente. Eso va a ser igual a la constante K multiplicada por los contagiados en el día actual. ¿Ok? ¿Quedó claro? Esta constante K, vuelvo y repito y recalco, esta constante K, ¿qué está definiendo? El nivel de exposición. ¿Ya? Eso está definiendo la constante K. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros despejáramos K? Vamos a tener un factor, ¿cierto? Obviamente el factor K, que estamos nosotros tomando en cuenta. Este factor K, si dividimos los números de contagiados del día de mañana divididos por el número de contagiados del día de hoy, nos va a dar un factor tal y como vemos aquí, en esta tablita, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tomo, aquí en esta tabla ya he hecho un cálculo que es el siguiente. Cojo el número de contagiados del día 16, que son 58, el número de contagiados del día 17, que son 111, entonces divido 11 para 58 y me va a dar este factor, 1.94. Si hago lo mismo para el día 17 y 18, divido 1.396 y así para los demás días. Este es el factor K. ¿Qué define el factor K? Repito tercera vez. Es el factor de exposición. ¿Cuánto tú te estás exponiendo con respecto al virus? Entonces esto a nosotros nos da luces a favor de que cómo va la evolución o la propagación de este virus. Ahora bien, ¿cómo yo puedo establecer cuál será el número de contagiados mañana? Por ejemplo, el día de hoy es 789. Lo que se hace es que este factor K, mediante regresión, genera una ecuación que es esta de acá arriba, y igual a 0.913 más 0.142 por x. Mediante regresión obtuve esa ecuación y en x voy a poner el número de contagiados actuales, que es la operación que estoy haciendo abajo. Eso me va a dar valor de 113. Bueno, hay un montón de decimales, pero lo aproximo a 113. Ahora bien, este valor de 113 es la diferencia entre el día de mañana con respecto al día de hoy.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumo ese valor de 113 para hallar el número de contagiados de mañana. Entonces, Cm más 1 va a ser igual a 789 más 113 y eso va a dar igual a 902. Este 902 que nosotros vemos ahí es el número de contagiados que vamos a tener mañana lunes. Vuelvo y repito, es solamente una estimación, ¿eh? No significa que mañana van a haber eso, pueden haber muchos más de hecho, porque no estamos considerando los otros factores que intervienen. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el 24 de marzo podemos llegar a 1200, que el 25 a 1600, y así la curva va aumentando. ¿Cuál es la situación que nosotros podemos controlar ahora? ¿Qué podemos hacer? Es justamente controlar el valor de K. ¿Te acuerdas que era el valor de K? El valor de K era cuánto te expones. ¿Cuánto te expones ante el virus? Define el nivel de exposición. Mira qué pasaría en esta ecuación. ¿Qué pasa si K es menor? Cada vez es menor. Significa que los contagiados del día de mañana van a ser mucho menores. ¿Qué pasa si K es 1? Si K es 1, significa que los contagiados del día de mañana van a ser iguales a los contagiados del día de hoy. ¿Qué pasa si K es 0? Significa que los contagiados del día de mañana van a ser 0, porque hay 0 exposición. Y a exposición me refiero a cuánto tú estás acercándote a tus seres queridos, acercándote a personas que no conoces, acercando a personas que han tenido contactos con otras personas sin haber tenido el cuidado suficiente. Por eso siempre la mejor opción ante este caso va a ser el quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Si no queremos que esta cifra crezca, pues lo mejor es que te quedes en casa. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Quiero mostrarte algo más. Imaginémonos a este grupo de personas. Voy a decir que esta persona de aquí tiene coronavirus. Ok, el primer día, según lo que vimos en la fuente que les di, el coronavirus, cada persona contagiada tiene la probabilidad de contagiar a 2 personas más al día. Entonces, al segundo día, esta persona va a contagiar a él, va a contagiar a él, Al segundo día, ¿cuántos hay? 3. Al tercer día, él va a contagiar a él, 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 él va a contagiar a él. Al tercer día, ¿cuánto hay? 9. De pasar a tener 3, ahora tenemos 9. Ahora, al siguiente día, al cuarto, ¿qué va a pasar? Él infecta a él, y 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 puedo seguir haciendo garabatos. El cuarto día vamos a tener 17, y después vamos a tener 28, y después vamos a tener 59, etcétera, etcétera, etcétera. Muy aparte de los garabatos, lo que quiero que entiendan es que esto es una realidad latente, de que la mejor manera de que este virus, de poder controlar este virus, es quedándote en casa. Finalmente quisiera compartir este pensamiento. Estar separados es la mejor forma de seguir vivos. Si hoy
no puedes ver a tus seres queridos, no puedes hacer las actividades que haces, si tienes algún familiar que tiene síntomas de este virus, déjame decirte algo más. Hay esperanza. Si en tu mente existe esa pregunta, o existía esa pregunta, de que si existe esperanza ante este problema, la respuesta es sí. Dios es nuestra esperanza. Dios te bendiga.